embargo, los hijos de pastores o hijos de cristianos no necesariamente son cristianos. En tu caso, ¿nos puedes compartir cómo fue tu experiencia para recibir al Señor? Sin lugar a duda, Kelvin, que tienes razón en lo que dices. Lamentablemente, las estadísticas más bien reflejan que un gran porcentaje de los hijos de líderes cristianos terminan alejándose de los caminos del Señor como reacción a las crisis que las familias pastorales y familias de líderes viven en todo sentido. Así que siempre sigue siendo un centro de ataque del enemigo la familia y aún más la de los hombres del Señor. En mi caso, creo que experimenté cada una de esas etapas. Es difícil crecer con padres que están entregados al ministerio porque nosotros queremos amar a Dios de la mejor forma, pero como todo, uno aprende por imitación o también aprende por la enseñanza directa de otros. Entonces, ayer hablaba con mi papá acerca del tema de quién nos enseña a ser padres y él me reflexionaba cómo él tenía algunas cosas que tuvo que perdonarle a su papá cuando entendió que mi abuelo trataba de ser lo mejor que pudo, pero él tenía sus limitaciones, así que le entregó lo mejor y eso no necesariamente era lo que mi papá tenía como expectativa. Cuando a mi papá tocó ser papá y ministrar mi vida y la de mis otros 3 hermanos, él también hizo lo mismo, darme lo mejor. Y una de las cosas que mi papá siempre tuvo temor era que nosotros pudiéramos seguir el mal camino. Entonces, mi vida cristiana comenzó desde pequeño con mi papá presentándome evangelio y son una de las pocas experiencias que recuerdo con claridad de mi niñez. Tú me preguntas acerca de mi niñez y te estoy hablando de los 10 años para abajo y yo creo que no me acuerdo sino de 6, 7 ocasiones, experiencias, pero esa la recuerdo bien. Recuerdo que tenía yo 4 años y algo y estábamos sentados en la mesa del comedor de una casita pastoral cuando mi papá servía como pastor de una iglesia en Aticos por arriba, a Rosa de Sarón. Y en la casa pastoral mi papá me sentó en el comedor y él me planteó el mensaje de salvación. Y recuerdo que él utilizaba el ejemplo de Apocalipsis cuando el Señor le dice a la iglesia que está tocando a la puerta para que le deje entrar. Y él salió al porche, cerró la puerta y me decía, hijo, si te toco la puerta, ¿qué haces? Y yo lo dejé entrar y por ahí fue la ilustración que él utilizó para que yo tomara la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Ahora bien, eso fue una decisión sincera de un niño, honesta, de un infante, pero en mi adolescencia fue que yo entendí lo que eso significaba. Entonces llega un momento donde comienza la madurez y el desarrollo del pensamiento, a crecer el individuo, la persona, y yo tenía un conflicto porque si había algo que yo estaba seguro, o por lo menos eso creía yo, era que yo iba a hacer cualquier cosa con mi vida menos a servirle al Señor. Porque yo también había crecido con una serie de resentimientos en cuanto a la iglesia. ¿A qué me refiero? Y amo con todo mi corazón a la Iglesia Bautista La Fe de Maracaibo, donde mi papá invirtió obedeciendo al Señor muchísimos años. Y fue la iglesia donde yo desarrollé mi adolescencia hasta mi juventud, hasta que me casé y salí de allí. Así que no es una responsabilidad directa de la iglesia lo que estoy tratando de referir, sino el hecho de que la iglesia era el foco de atención de mi papá. Entonces, pocas veces yo podía competir contra sus responsabilidades ministeriales. Entonces, de alguna u otra manera, el resentimiento al que hago referencia es que yo sentía que si la iglesia no existiera, yo tendría un papá 24 horas disponible para mí y pudiera aprovecharlo al máximo. Y sentía cierto celo como él podía ser y estar presente en los conflictos en la vida, en las inquietudes de todos los miembros de la iglesia, pero yo sentía, y eso tenía que ver también con mi inmadurez, que conmigo no era así. Entonces lo que quiero resumir es que llegó el día del conflicto, llegó el día de mis dudas, llegó el día de mi rebelión interior, de querer luchar con Dios porque no entendía el por qué eran las cosas así. Pero como lo aprendió Jacob muy temprano y lo aprendió Pablo a su tiempo, nadie le gana una pelea al Señor. Así que cuando ya fui un adolescente, yo reafirmé mi decisión de servir a Dios, reafirmé mi decisión de amarlo y de tirar a un lado cualquier cosa que fuera mis sentimientos interiores y de alguna manera obedecerle lo mejor que pude. Y así comenzó
el proceso de ir creciendo en mi entendimiento de lo que es el señorío de Dios y lo que es el impacto y la presencia real, la influencia real del señorío de Cristo en mi vida. Pero tomé mi decisión a los 4 años. Creo que viví dentro de los márgenes que mi familia me enseñó durante mi infancia, y cuando comenzó mi adolescencia yo pude entender lo que esa decisión significaba y pude comenzar a hacer realmente mis propios ajustes. Me bauticé como a los 13, 14 años y ya fue una declaración pública de que quería morir al mundo y seguir a Cristo. Natán, gracias por esa reseña. Cuando estaba viendo parte de tus estudios, pero recordé una conversación que tuve con tu papá en un viaje que hicimos a la ciudad de Valencia, específicamente al campo Carabobo, donde está el campamento bautista de Venezuela. Sí. Y en esa oportunidad, conversando con tu papá en ese largo trayecto de aproximadamente 8 horas de viaje, él obviamente me compartía parte de la experiencia de cada uno de sus hijos. Y en tu caso, recuerdo que la palabra que utiliza él es la excelencia. Y aunque no lo dijo tan explícitamente, pero sí utilizó la palabra de excelencia cuando habló de ti. ¿Qué hizo, qué despertó en ti esa sed por la excelencia y por lo académico? Porque tú has buscado que los conocimientos teológicos, tanto de tu papá, de tu familia y tuyo propio, sea de una manera excelente. De hecho, no solamente me refiero a lo teológico, porque también eres licenciado en Contaduría Pública. Y las referencias que tengo de otras personas de la Convención Bautista, porque tú también fuiste presidente de la Convención Bautista entre el año 2011 y 2013, aparte director del Consejo Evangélico, y no se debe solo a las relaciones que tu papá podría tener, se debe también a esos méritos que tú mismo fuiste forjando con esas inclinaciones a la excelencia. Háblame un poco por qué esa fascinación o ese interés en colocar la excelencia por delante de las cosas que haces. Bueno, Kelvin, fíjate que a pesar de que agradezco a Dios por tener la bendición de sentir el amor directo de mi papá, y sé que a lo que él se refiere con esas palabras es a que me he esforzado y él también se ha visto relacionado porque él es mi papá y él ha sido parte de todo mi proceso. Pero yo quiero aprovechar esa pregunta que me estás haciendo, que es clave, y creo que como le dijo el Señor Jesús a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Esa pregunta era la que yo esperaba que tú me pudieras hacer, porque me permite introducir a un tema en específico que quiero aprovechar de compartir con toda tu audiencia, que tiene que ver con la verdadera sanidad interior, que trae el equilibrio entre la madurez espiritual y la madurez emocional. La respuesta corta a tu pregunta es ¿qué me llevó a buscar todo eso? Es mi inmadurez, mi baja autoestima y mi querer ganar la aprobación de mi papá y de otros a través de méritos. Hoy lo puedo reconocer así, pero en su momento yo sentía demasiadas dudas personales, todos esos conflictos tempranos de la adolescencia, de ser el hijo del pastor, que estaba caracterizada en la época cuando yo soy el primero de mis 4 hermanos. Yo siempre digo con son de anécdota que después que yo me fui de mi casa paterna, que fue muy temprano, a los 18 años salí yo al seminario a estudiar, y de ahí más nunca he vuelto a vivir con mis padres. Después de ese tiempo fue que pasaron las vacas flacas y comenzaron las vacas gordas de abundancia en la vida ministerial de mi papá. Y eso tiene que ver con la iglesia y tiene que también con una posición económica mejor para sostener a mi familia. Yo viví solo las vacas flacas. Parte de ese resentimiento de sentir de que por ser hijo de pastor yo solo tenía un par de zapatos para todo el año, o yo tenía tanta escasez, yo tomé una decisión inmadura, pero lógica en la inmadurez de un joven, de hacer todo lo posible por subir los escalones hasta llegar a la excelencia para que nunca yo pudiera volver a sufrir. Entonces, aunque es hermoso la excelencia, siendo un adulto ya, Dios me confrontó con el hecho de que mucho de ese perfeccionismo que yo he mostrado a lo largo de mi vida y esa autoexigencia no era distinta a la que muchos fariseos tenían en el Nuevo Testamento. Porque yo quería hacerlo para Dios, pero también estaba haciéndolo para sanar una herida personal.
Entonces yo me gradué summa cum laude en Luz y me gradué así en el seminario, en la maestría, en el doctorado, pero nunca yo estaba satisfecho. Recuerdo a Salomón cuando vio que después que vivió todas las grandes cosas, dijo que en los libros, en la letra, no hay llenura, ahí no está la plenitud. Y en ese proceso yo no podía llenar mi vacío, yo quería ser querido y reconocido. Y sobre todo porque mi papá, cuando vivió una época de su juventud bien apartada del Señor, cuando él comenzó su tarea pastoral y paterna, él me limitó muchísimo como su primer hijo porque él no quería que yo sufriera las cosas del mundo. Y con eso te puedo poner un ejemplo. La primera vez que yo salí de mi casa a poder compartir con algún vecino para jugar un partidito de futbolito en la calle fue a los 14 años. Porque yo nunca tenía permiso de salir. No vaya a ser que me enseñaran una grosería o no vaya a ser que yo aprendiera una obscenidad o que se me pegara lo malo del mundo. Entonces yo crecí en una burbuja y yo no lo valoraba. De verdad, yo me veía como un preso, yo me sentía como un esclavo y mi papá fue alguien que en vez de traerme juguete, él se enorgullecía de traerme libros. Entonces yo recuerdo que mi hermano Moisés, cuando mi papá viajaba, le traía unos juguetes, unos muñequitos G.I. Joe y aquellas cosas de nuestra época, Conan el Bárbaro, He-Man, etcétera. Y a mí me decía, mira esta Biblia que te traje, o mira este libro que te traje, mira esto. Recuerdo que una sola vez me trajo un balón de básquetbol y para mí ese balón fue oro, porque fue lo primero que sentí como para mí de juventud, de niñez, de infancia, y el básquetbol se volvió una pasión en mi vida, gracias entre tantas cosas a eso. Pero él lo hizo con la mejor intención. Y él siempre decía cosas como esa. Mi hijo Natán es obediente. Y yo lo escuchaba y reafirmaba mi necesidad de seguir siéndolo para que él se sintiera orgulloso, para que los demás se sintieran orgullosos. Pero el vacío dentro de mí estaba y era real. Y me casé y arrastré eso. Empecé a pastorear porque comencé a pastorear muy temprano, a los 20 años. Y esa necesidad de aprobación, lo digo hoy ya no con vergüenza, sino como parte de una realidad de mi pasado, era mucho de lo que me motivaba a todos esos méritos. Hoy en día sigo estudiando, hoy en día sigo aprendiendo, soy profesor, enseño, pero ya yo fui sanado por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesús en mi vida. Y hoy en día lo hago porque cada día hay que seguir aprendiendo, porque la relación cristiana y la vida cristiana no es de méritos, no es de títulos, no es de grados académicos, sino es de una santidad día por día. Entonces ya no persigo nada con los estudios. Ya solo disfruto el seguir estudiando porque es un hábito que llegó a mí. Pero durante muchos años fue sencillamente un placebo, fue algo que yo creí que necesitaba hacer para lograr lo que la gente a mi alrededor quería. Querían que el presidente o que el pastor o que el directivo tuviera esto, tuviera aquello, y yo quería complacer a todo el mundo. De eso me sacó el Señor y no era culpa de la gente, era culpa mía que tenía una necesidad. Y la madurez cristiana no puede estar divorciada de la madurez emocional. Y mi madurez no la pude confesar y reconocer sino cuando ya fui un adulto. Y hoy en día quisiera que todo cristiano pudiera mirarse con sinceridad adentro y reconocer cualquier área de inmadurez emocional que tiene en su vida, porque esa va a ser un ancla que no lo va a dejar crecer espiritualmente. Entonces yo le doy gracias a Dios por los méritos que he alcanzado, por los grados, pero cuando lleguemos al cielo, ahí todo el mundo va a entrar sin título, solamente con el haber amado al Señor día a día. Gracias, Natán, primeramente por la confianza que nos tienes para contarnos y confesar ese testimonio que estoy seguro que es de bendición para muchos y muchos se están identificando y cuando vean la entrevista se van a identificar con ese testimonio. Y gracias por la humildad también que manifiesta, porque no cualquier persona puede reconocer ese tipo de debilidades que en algún momento se traducía en algo de altivez, ¿no? Sí, así es. ¿En qué colegio me hablaste de tu compañero, tu vecino, que solo a los 14 años tu papá y tu mamá, la hermana Mirna, te permitieron compartir un partido de futbolito con tu vecino? Ahora te pregunto, ¿en qué colegio estudiaste? Mira, no es fácil deducir, no es difícil, deducir que mi papá siempre quisieron que estuviera en una escuela cristiana. Entonces comencé en la iglesia Peniel, que era una iglesia de los cristiana
y las directivas eran las hermanas Núñez, Rosa Núñez, Pérsida, miembros de la Iglesia Séptima de Maracaibo. Y luego ese era solamente primaria, creo que Peniel era solamente preescolar, algo así, kindergarten. Luego ellos tenían el Martin Luther King, que era ya la básica y el bachillerato, y también era una institución cristiana. Entonces, esas fueron mis aulas de clase, el Colegio Peniel y el Martin Luther King. Te hice esa pregunta con una finalidad. Yo imaginé que estudiaste en el Martin Luther King. Es un colegio, para los que no lo conocen, netamente cristiano, donde la mayoría de quienes estudiaron allí fueron hijos de pastores y ministros evangélicos. Ahora, tampoco es un secreto para los que conocemos parte de la historia de la iglesia en Venezuela y en Maracaibo, que este colegio acogía a hijos de ministros y muchos de estos hijos eran rebeldes. Tal vez por eso que tú referías, ¿no? De que los ojos de la comunidad evangélica estaban puestos sobre ellos y eso generaba en ellos esta rebeldía. Pero como estamos en confianza, yo quiero que me toques un poco ese tema. ¿Qué tan difícil se te hizo a ti mantener esa conducta ejemplar, esa obediencia, ese temor hacia tu padre y hacia Dios ante un grupo social que, a pesar o contradictoriamente de estar en un colegio cristiano, estoy seguro que más de una vez pudiste percibir intentos o de tentarte a actuar de manera igual rebelde o desobediente? Mira, Kelvin, el Martin Luther King, como muchas otras instituciones cristianas, cuando tienen un perfil y tienen un cuerpo docente y tienen todo un objetivo de querer bendecir la vida de los alumnos con la palabra, se convierte en una tentación para todo padre que tiene un hijo que es insoportable, que se porta como un demonio y que quieren que lo corrijan. Entonces la gente dice, vamos a enviárselo a los evangélicos, que ahí me lo van a arreglar. Entonces, el Martin Luther King tenía la combinación de gente cristiana, pero también de muchos chicos que no eran cristianos. Y el perfil de muchos de ellos, yo no quiero ofender a nadie porque no puedo hablar por cada uno de los estudiantes de la institución en mi época, pero conozco a todos los que estaban emigrados alrededor. Como tú bien lo dijiste, son hijos de familias cristianas. No hay que exagerar creyendo que todos se portaban mal, pero yo diría que era un colegio igual que otro. Era un liceo o una básica exactamente igual que otro. Lo que podía haber estado en el Carraciólogo Parra Pérez o lo que podía haber estado en cualquier otra institución no cristiana se conseguía allí. Con la diferencia de los ojos supervisores que sí tenían expectativa de quienes estábamos allí, pero éramos hijos de líderes cristianos. Entonces eso se convertía en una presión más grande. Porque yo recuerdo que cuando aprendí a jugar algún deporte, yo comencé a los 14, te dije, pero comencé y no sabía nada. Era el hazmerreír de todo el mundo porque a mis 14 años de edad yo no sabía jugar nada, ni lanzar una metra, ni nada en absoluto. No sabía jugar fútbol, nada, no sabía nada. Entonces comenzó el básquetbol a ser una opción para mí también de ganar amistades. Descubrí que era bueno en el básquet y me metí de lleno en él, pero éramos un grupo de jugadores de básquet que cuando estábamos jugando contra otra institución, éramos el único equipo que, aunque no recibíamos un foul o un llamado de atención por un referee, si alguien empujaba a otro o decía una mala palabra, sí lo recibíamos del director de la escuela, de nuestros padres, de los maestros y de cualquiera. Si teníamos que jugar, ganar, pero también teníamos que portarnos como unos cristianos puros dentro de esa cancha. Entonces eran retos difíciles. Dentro de todo, yo no salí ileso. Yo viví mi tiempo de rebeldía, como te comenté, en mi adolescencia. Sé que no llegué a ningún extremo porque yo siempre tuve mucho temor. Temor del castigo de mis padres, temor del castigo de la iglesia. Recibí muchas disciplinas cuando fui adolescente. Creo que el 99.9 de ellas nunca me las merecí. Eso hacía que mi molestia creciera. Pero yo era el hijo del pastor, entonces si la ley no comenzaba por casa, no podía aplicársele a más nadie. Entonces, si algo pasaba en la iglesia, Natán tenía que ser el primer disciplinado para que después no dijeran que si no lo disciplinaron era porque era favoritismo. Entonces, yo sabía que si alguien mataba un pato en el Paseo del Lago, yo me tenía que ir a entregar, sin saber quién disparó y ni saber si era pato o paloma, pero me tocaba pagar los platos rotos de todo lo que ocurriera. Entonces, fue un hermoso proceso de Dios en mi vida, porque eso no se le escapaba a Dios.
Dios me confrontó con esa hipocresía, con ese orgullo que se desarrolla para, ¿sabes? Porque muchas veces esa cara de orgullo o de fuerza solamente es una máscara para esconder la debilidad y la verdadera situación de fragilidad que tenemos. Entonces, no, yo viví mis momentos. Nunca hicimos droga, nunca hicimos alcohol, nunca estuvimos con fornicación. No era ese tipo de desobediencia. Pero sí teníamos una fama muy mala porque dentro de lo permitido llegábamos a los extremos, que era pelearnos cuando jugábamos básquet, pelearnos cuando nos jugábamos fútbol, que era, ¿sabes? Las cosas normales, escaparnos de clase para ir a jugar. Entonces, recuerdo que todavía hay gente que dice, el grupo aquello de los que se portaba mal. Pero si vieran nuestro récord de acusaciones, las cosas peores que hicimos fue que nos consiguieron jugando billar en el Mola 8 en Santo Ángel. Entonces, ¿sabes? Eso es intolerable para un cristiano. ¿Recuerdas 3 nombres de 3 amigos tuyos con los cuales participaste de esas aventuras? Claro que sí. Déjame irme por lo más obvio para que nadie se pueda ofender porque son verdades públicas. Hay un caballero que se llama Ligny Núñez. Ligny fue nuestro padre fuera de casa. Ligny es un chico cristiano, hasta ahorita aquí en Estados Unidos también. Lo amo con todo mi corazón. Él era mucho mayor que nosotros. Era profesor de la institución, pero era también sobrino de las Núñez. Él era empleado de la institución, pero era uno más de nosotros. Era el centro de nuestro equipo de basquetbol, era un muchacho, con él andábamos, y él era uno de los más atrevidos en muchas de las áreas. Él era el que pisaba primero y nosotros íbamos detrás de él. Era el mayor, era nuestro rol a seguir, lamentablemente no en todas las cosas buenas, pero él era la cara más conocida de toda esta circunstancia. Y de restos pudiera nombrarte a todos son mis amigos, los aprecio. Está el hijo de Domingo Chacín, David Chacín, que también está ahora aquí en Estados Unidos, en Miami, Florida, súper amigo, cercano, y te doy esos 2 nombres porque son bien conocidos. Qué bueno, qué bueno. Es bueno recordar. Estamos conversando con el pastor Natán Elí Velázquez desde la ciudad de Tennessee, en los Estados Unidos de Norteamérica. Natán, ¿nos puedes dar el nombre de la iglesia que estás pastoreando actualmente? Ok, sí señor. Yo oficialmente trabajo para la iglesia Redemption City Baptist Church. Es una iglesia americana que me tiene como el ministro hispano dentro de la comunidad de Franklin. Y bajo mis responsabilidades como ministro hispano de Redemption City, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Las Américas y apoyo otras comunidades hispanas acá como pastor, como predicador. Entonces estoy al frente de varias instituciones, pero mi cargo oficial es ser ministro hispano de Redemption y ellos me permiten bendecir a la comunidad hispana de la ciudad haciendo de todo un poco. Natán, ¿cuál ha sido tu